Son las 12 del día, 16 minutos, y es momento en Mañanas Blue de adentrarnos en nuestro tema del día con la mesa de trabajo. Y hoy queremos hablar precisamente de la financiación de las campañas. ¿Por qué razón? Porque se ha hablado mucho de la ñeñe política y han salido publicaciones en diferentes medios de comunicación, audios, diferentes historias, y a veces es difícil entender ¿qué es la ñeñe política? Y por eso nosotros hoy en Mañanas Blue hemos querido hacer una recopilación de todas aquellas cosas y las más importantes publicaciones sobre el caso de la ñeñe política que tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Iván Duque para el 2018. Y por eso vamos a empezar a escuchar algunos de los audios y a contarles a ustedes cuál es el contexto de esos audios para que podamos entender específicamente dónde empezó esta historia y en qué vamos, qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está denunciando sobre la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Así que iniciemos con un primer audio para entender dónde arrancó esta historia. ¿Cómo va a salir bien? Tenemos presidente. Tenemos presidente, tenemos amigos. ¿Qué es lo que vale más que la plata? Nada más que tenemos amigos. Bueno, mi hermano, un abrazo. Lo quiero mucho yo. Yo también lo quiero mucho. Ahora. Valeria, ahí a quién estamos escuchando. Ese audio, ese primer audio que nos da el inicio de esta explicación de este ABC de la ñeñe política, ¿qué es? Pues mire, Camila, este audio que acabamos de escuchar fue el audio que salió ayer, el último audio que se conoció, pero nos puede abrir el contexto. Y estamos escuchando una conversación entre el difunto Ñeñe Hernández e Iván Aguilar, que es el fundador del Centro Democrático en Santander. Esta conversación, Camila, fue del 3 de julio del 2018. Esto fue justo después de que el presidente Iván Duque ganó la segunda vuelta presidencial. Pero, Camila, escuchemos más de esta conversación revelada ayer por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez. Oiga, mi compadre. Aquí estoy en el rodadero bebiendo sabroso. ¿Dónde anda usted, mi hermano? En el rodadero. Puta, puro Santa Marta. Hace 4 días me llamó el presidente. Pero mire, Valeria, expliquémosle a los oyentes quién era este señor Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández. En estas grabaciones que acabamos de escuchar en estos audios, yo lo oigo pasado de tragos o no, pero además de lo que pude escuchar, a pesar de que se oye enredado, dice el Ñeñe Hernández que habló con el presidente Iván Duque. Así es, Camila, pero mire, empecemos con explicarle quién era el señor Guillermo Ñeñe Hernández, José Guillermo Ñeñe Hernández. Este señor era un reconocido ganadero de Valledupar, que además se codeaba pues con toda la élite de la costa y con miembros del Partido del Centro Democrático. Camila, a Hernández lo asesinaron en mayo del 2019 en Brasil en unas circunstancias muy raras. Dicen las autoridades que fue víctima de un atraco porque le querían robar un reloj. Pero lo importante, Camila, es que solamente fue hasta su muerte que se empezó un poco a destapar, o la opinión pública empezó a conocer esa vida oculta que tenía el ganadero. El señor Hernández era nada más ni nada menos pues que el brazo político y financiero del narcotraficante Marquitos Figueroa. Es importante también aclarar, Camila, Valeria, señor... ahí yo le pregunto, en un momento se pensaba que el señor Hernández era un ganadero respetable de la región. Después de muerto es que se sabe que era el financiador de Marquitos Figueroa. Eso ya es un hecho. Está comprobado que el señor era el financiador de Marquitos Figueroa. Sí, Camila, de hecho, cuando uno mira el organigrama de la Fiscalía y, digamos, de la red que tenía el señor Marquitos Figueroa, sale el señor Ñeñe Hernández como su brazo político y financiero justamente al lado en el organigrama. Entonces sí, es un hecho confirmado que el señor era un narcotraficante. Pero también quería, Camila, mencionarle que hay algo muy importante, y es que cuando el señor Ñeñe Hernández se murió, había una investigación que estaba adelantando la Fiscalía por la muerte de un señor que se llamaba Óscar Rodríguez Pomar, hijo del dueño de una sastrería GQ en Barranquilla. Es justamente, Camila, en el marco de esta investigación que se dan las interceptaciones legales, hay que decirlo, al teléfono del Ñeñe, y que son las interceptaciones que estamos escuchando en este momento, que podrían revelar una posible financiación ilegal de la campaña de Iván Duque.
Valeria, pero aquí es muy relevante decir que el señor Hernández, de quien ya se sabe que era un narcotraficante, él dejó evidencia de sobra en su cuenta de Instagram sobre su cercanía con varios políticos, con altos mandos del ejército, cantantes vallenatos, en fin, una cantidad de gente de mucha visibilidad. Pero además tiene una galería de fotos en particular con el presidente Duque. Ahí se les ve juntos en eventos de campaña, en parrandas, en reuniones sociales e incluso en la posesión presidencial. Y ahí es donde es importante recordar que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que el Ñeñe estuvo en la posesión presidencial por la visibilidad social que tiene María Mónica Urbina, su esposa, su viuda, que fue reina de Colombia, señorita Colombia. Ana Cristina, así es, pero también hay que aclarar que el presidente aún hoy sigue negando, digamos, su cercanía con el ganadero, el Ñeñe Hernández, narcotraficante. Pero no lo puede negar porque acuérdense ustedes que el propio expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, puso un trino lamentando la muerte del Ñeñe Hernández. Pero mire, Valeria, acá hay algo importante que ustedes mencionaban. Las grabaciones del Ñeñe Hernández, que en principio era un ganadero respetable, así se le conocía, falleció en Brasil, es lo que usted nos explica, y cuando después de muerto es que se empieza a conocer que el señor era financiador de Marquitos Figueroa. Pero las grabaciones que estamos conociendo y que se están publicando se pudieron obtener por otra investigación distinta, por el fallecimiento o por el asesinato, mejor, de un dueño de una sastrería. Es decir, por carambola es que se terminaron conociendo estas grabaciones. Así es, Camila, por el asesinato del hijo del dueño de un famoso sastre en Barranquilla, que de pronto Oscar lo conoce, es que se conocen estas grabaciones. Se supone que el señor Ñeñe Hernández le debía una plata al sastre y entonces, digamos que mandó a matar al hijo por equivocación para no pagarle. Esa es la teoría del caso, pero digamos que aún no hay sentencia en ese caso. Okay. Pero Camila, mire, es importante escuchar este primer audio también revelado para poderle responder su pregunta que usted me hacía antes de por qué es importante estos audios que estamos escuchando. Este fue el primer audio que conoció la opinión pública. No, calla, venía callo. Yo le decía a Priscila, tenemos que poner las pilas. Yo que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos. Porque eso es lo que estamos ayudando. Párale bola. Mira, Priscila no te contó, párame bola. Yo conseguí 1000. Y Priscila, dije yo, por favor, pásame una lista ustedes. Y fui donde el partido mío, Daniel, dime cuáles son los líderes que no vayan a robar, que trabajen. Priscila, afina esta mierda con Alicia, y esa fue la que se mandó y pudimos ayudar en las partes que el departamento, 1000 paquetes. Entonces necesito es que tú me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista, y yo tengo una empresa que les da la plata sin que, no han dicho como tú quieras, se puede manejar, y nadie va a saber. ¿No te dice, te dijo Priscila? Pare de bola, es que lo que te permite la verdad, ahorita. Nosotros ahora en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron y que una plata de bargallera de transporte y de vaina, hoy no la vamos a tener. Así es. Es una cosa que preocupante, claro. Pues mire, Camila, en este audio que acabamos de escuchar, el Ñeñe Hernández habla con María Claudia Lacaya Daza, que era la asistente personal del expresidente Álvaro Uribe en ese momento y después fue miembro de su UTL. Callita, como le dicen, habla de buscar una plata para pasar bajo la mesa y para soltarla en los departamentos. ¿Por qué, Camila, es muy importante este audio? Pues porque es la prueba de la posible entrada de los dineros ilegales a la campaña de Duque. Pero en ese audio yo oigo que entre el Ñeñe Hernández y Calla Daza, que era de la UTL del expresidente Álvaro Uribe, la unidad de trabajo legislativo, que son los senadores, tienen la posibilidad de contratar un agente en el Congreso para trabajar con ellos. Yo oigo que hablan de una Priscila. ¿Quién es Priscila? Sí, Camila, correcto. En la llamada Claudia Daza le cuenta al Ñeñe que Priscila consiguió los 1.000 millones para pasar debajo de la mesa. Sí, Valeria, Priscila Cabral es una asesora política del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su hijo, recuerden, recientemente se publicó en algunos medios de comunicación, fue nombrado cónsul en la Embajada de Colombia en Alemania. Y además, Hugo Mario, a esto súmele, y Camila, que la señora Cabrales pues aparecen unas fotos en la campaña del presidente Duque sentado al lado del fiscal Barbosa haciendo campaña, y también en este audio se menciona, Camila, al Arango. Ellas dos ya rindieron testimonio en la fiscalía. Valeria, pero aclaremos que tanto el presidente Iván Duque como el expresidente Uribe se han tratado de desligar de su relación con el Ñeñe Hernández. Aquí hay que subrayar, Duque y Uribe han reiterado que Calla Daza vulneró su confianza y ella se atribuyó funciones que según ellos no tenían. Pues según los centros del centro, todos los miembros del Centro Democrático lo que dicen es que la Calla Daza no tenía nada que ver con la campaña, ni
estaba encargada de recaudar fondos, pues según ellos, Camila. Eso es lo que están diciendo. Ellos más o menos se lavaron las manos, es lo que uno ha entendido decir. Esta señora se puso de muchas confianzas y todo lo que ella dice no es tan cierto. O sea, ellos más o menos ya le retiraron su amistad a la señora Claudia Daza. Exacto, dicen que fue a sus espaldas y que ella se atribuyó responsabilidades que digamos que no tenía. Esa es la defensa de todos. Pero Camila, esto no es tan así. Cuando escuchemos estos audios le voy a decir por qué. Escuchemos en este momento unos audios revelados por el abogado Miguel Ángel del Río y por la Nueva Prensa para entender un poco por qué el Ñeñe Hernández, digamos, no solamente quería pasar plata en La Guajira, como el audio que acabamos de escuchar, sino también en el Cesar y en Bucaramanga. Yo me puse contento, oye, yo me puse contento cuando me dijeron que se había comprado esa vaina. Sí, y ese pedacito lo compré. ¿A cómo compraste eso? A 13 millones. Está muy bien comprado. Sí. Muy bien. Sí, señor. ¿Y qué más? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo va a Bucaramanga, compadre? Después de las elecciones, que ganemos. No, toca meterle duro esa mierda, ¿yo? Y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda. Yo me vine a eso. Aquí en San Martín y a todos yo les dejo de a 50,000 pesitos para que vayan y voten. Y claro, para que vayan y voten la gente. Sí, al menos para que paguen, vayan, almuercen y eso. Pues Camila, ahora escuchemos este otro audio, pero de Bucaramanga específicamente. Ñeñe. Sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Con quién hablo? Ñeñe, mira, pone cuidado, es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque, y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad pues esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Porque son unos líderes que yo tengo que manejan gente aquí. Te habla Sandra Isabel Aguilar, que el último día que hablamos, no sé, estás acá en Bucaramanga. No, estoy en Valledupar. Ah, ok. ¿Y tienes a alguien acá que esté encargado de la campaña de Duque acá en Bucaramanga? No, pero te averiguo quién está encargado de eso, quién está coordinando. Oye, sí, y la verdad es que son personas, tú sabes que yo estuve aquí, pues tú sabes que yo trabajo es con esto, y entonces quieren, pues, pero hablar con personas serias. En realidad no hay terceros, sino los que están metidos bien, y tú sabes que, pues bueno, yo me entero que tú eres ahí conocedor del tema bien con Duque, pues ayúdame con eso para que, pues, tú sabes. ¿Cuándo Yo estás tengo que aquí? hablar con él. Yo voy a anotar tu teléfono. Aquí Valeria estaba hablando, o sea, acabamos de escuchar dos audios. El primero era el Ñeñe Hernández hablando ¿con quién? Con un interlocutor que todavía no se conoce su identidad, Camila, pero es un interlocutor pues que le está diciendo básicamente que hay que comprar votos por 50,000 pesos y que él ya tiene todo organizado. Y que hay que salir a... Exacto. Y las palabras El que Cesar. se utilizan. Y eso en el Cesar. El segundo En es el en Cesar. Bucaramanga. El segundo hablaba el señor Ñeñe Hernández con Sandra Isabel. Pero Sandra Isabel, ¿quién es? ¿Como otra calladaza, pero en Santander? ¿O quién es Sandra Isabel? Pues Camila, todo parece indicar que así es como una persona, como la interlocutora en Bucaramanga. De hecho, hay otros audios en donde, que no tenemos en este momento aquí, pero que donde sale Sandra Isabel hablando con el Ñeñe, como digamos, mostrando que tiene una relación bastante cercana, Camila. Pero entonces, según los audios que se han publicado en diferentes medios de comunicación, principalmente en la Nueva Prensa por Gonzalo Guillén y Julián Martínez, estos audios lo que nos empiezan a mostrar es que el Ñeñe Hernández era una especie de referente en diferentes regiones del país para poder llegar a la campaña de Duque. Pues es que sí, mire que las personas del Centro Democrático, pues el presidente Iván Duque y el expresidente Uribe, pues han dicho que el señor simplemente era un señor pintoresco y fanfarrón, pero lo que estamos viendo... O sea, que él con vendía estos audios, que él era muy cercano a la era campaña de era un Duque. hablador. Okay. Pero lo que estamos viendo en estos audios no es solamente que él estuviera con habladurías delante de Calla Daza, pues una persona muy cercana a Uribe, sino que también las personas en los departamentos lo tenían a él como referente para acercarse al Centro Democrático, al partido, como, oiga, usted, por favor, comuníqueme con alguien importante, usted comuníqueme con el presidente, usted tiene que encargarse de mover esto. Es decir, el señor sí tenía una posición importante, según lo que estamos escuchando en estos audios, Camila. Pero además, también lo que se escucha en los audios de Claudia Daza, de Calla Daza,
es que ella no parece una rueda suelta. Ella pareciera que sí estuviera muy informada de lo que pasaba con la contabilidad de la campaña, según lo que se escucha en estos audios. También dice el Centro Democrático que ella era pues como fanfarrona y que no es cierto lo que estaba diciendo en los audios de que ella no tenía ni idea de lo que pasaba con la plata dentro de la campaña. Esa también ha sido la otra defensa del Centro Democrático, que simplemente ella pues no sabía muy bien de nada de lo que estaba en la campaña ni nada del estilo, pero entonces por eso yo quiero, Camila, recordar un audio o una transcripción de un audio que reveló El Tiempo de una conversación entre la Calla Daza y Nubia Estela Martínez, la directora del Centro Democrático, en la cual Calla le pregunta a Nubia Estela: ¿qué pasó con lo del venezolano? Y Nubia Estela Martínez, repito, la directora del Centro Democrático, le responde a la Calla Daza: sí, ¿sabes cuánto nos dio? $300.000. Pero Ana Cristina, esa transcripción de ese audio, porque ese audio del periódico El Tiempo no se conoce la transcripción. Esa transcripción de ese audio lo que muestra entonces es que Calla Daza, hablando con Nubia Estela, pues sí tenía información de lo que pasaba con los ingresos de dineros a la campaña del presidente Duque en el 2018. Sí, Camila, es que siempre pasan sin la lupa de las autoridades, que eso pues es como lo más grave que estamos discutiendo acá. Recordemos que, por ejemplo, Luis Guillermo Luigi Echeverri, gerente de la campaña de Duque, ya fue escuchado por la Fiscalía. Él no tiene ningún proceso en su contra por este tema, y él ha aclarado que una cosa fue la campaña y otra los ingresos del Centro Democrático. Por ejemplo, si hablamos del escándalo de Odebrecht, mucha plata pudo entrar por los partidos que apoyaron la reelección de Juan Manuel Santos. Ahí seguimos en el mismo tema, Camila, ¿cómo entran esos dineros? Pero mire, a Ana Cristina y Camila y Valeria, es importante aclarar que lo que acabamos de escuchar es un delito electoral. Después de lo que ocurrió con Odebrecht, recibir plata de extranjeros tiene pena de cárcel. La Fiscalía, Camila, a raíz de este audio, hizo un allanamiento a la sede del Centro Democrático y un allanamiento que fue anunciado previamente. Pero Oscar, aquí, y creo que en entrevista aquí en Blue Radio muy temprano, hace algunos días, la directora del Centro Democrático, Nubia Estela, ella lo que dijo era que se había equivocado y que fue un lapsus mental, ¿no? Eso no fue lo que dijo la doctora Nubia Estela, Oscar, cuando usted la escuchó. Sí, que fue un lapsus que ella dijo que no fue que dio a la campaña, sino que pensaba dar. Algo así fue lo que ella aclaró y que había sido un lapsus, efectivamente. Pero bueno, igual Valeria, la justicia va a tener que averiguar qué fue lo que pasó ahí, porque haya recibido o no haya recibido la plata, la Calla Daza, que era de la UTL del presidente Álvaro Uribe, hoy senador, pues sí era una persona que estaban teniendo en cuenta todos los del partido dentro de la campaña. Pero Camila, además con respecto al tema del lapsus mental, yo creo que es importante mencionar que hoy justamente La Silla Vacía reveló que el empresario venezolano del que se habla en esa transcripción en El Tiempo, el señor Osvaldo Cisneros, sí donó los $300.000 a la campaña, y fue a través de sus socios en Colombia, la familia Ricaurte, y una filial colombiana de una compañía de petróleos canadiense, de la cual, digamos, es socio el señor Cisneros. Entonces no fue tanto como un lapsus, sino que la plata sí entró por medio de una compañía de una filial colombiana y por medio de una familia colombiana, pero la plata del señor Cisneros sí entró, o sea que el lapsus mental pues no fue. Pero venga, Camila, escuchemos este otro audio entre la Calla Daza y Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, botón. Oye, ¿a qué hora queda El miércoles a las 2. Yo te la mandé ahorita reviso y te reconfirmo, ¿oíste? Yo te iba a decir algo, el amigo ese tuyo, que tiene una cara así como de vampiro, el de la otra vez, insiste en otras citas y en otras citas. ¿Será verdad tanta gloria que van a dar tanta plata? Ah, el cara de vampiro, claro, sí, el cara de vampiro. Porque la otra vez trajo una señora, pero ella no habló de plata. Entonces él me salió con que había que llamarle y decirle, mira, por ahí supe que tú quieres donar. O sea, que eso no se maneja así. No, yo no soy capaz. Una niña yo lo concretaría, ¿sabes lo que haría? Mira, es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo por una reunión que acompañé a mi papá ayer en el partido, es que en este momento no se necesita plata. Así es. Que es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad. Entonces, yo no sé, yo les diría, vea, si quieren dar plata, hablen con Nubia Estela y el presidente les da una cita después de elecciones. Pero que un tinto, eso es lo que estoy diciendo. Pero el presidente Uribe, no el presidente Duque. O sea, yo estoy como perdido, ¿no? Realmente no entiendo nada. Mejor dicho, o sea, para tomarse un tinto con el expresidente Uribe, ¿había que donar a la campaña?
Pues vea, Gonzalo, usted se pregunta eso de ese audio, yo de ese audio me pregunto quién será el carevampiro, pero Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, ha dicho que era una conversación normal de alguien que quería donar plata, sin más, sin ninguna otra intención, y que esta es una conversación coloquial, pues el tono sí se oye muy cercano y muy coloquial, la verdad. Pero mire, hay una cosa que a mí no me queda claro de todas estas interceptaciones y de estos audios que estamos escuchando, Valeria, y es que usted nos había dicho, estas interceptaciones son legales, estas interceptaciones al teléfono del Ñeñe Hernández son legales porque usted nos dijo, la Fiscalía las ordenó dentro de la investigación por el asesinato del hijo del sastre, pero ¿por qué también entonces estaban oyendo el teléfono de Calla? No entiendo esa parte. Esto es muy importante, Camila, y es un poco enredado. Las primeras grabaciones que escuchamos era una interceptación al teléfono del Ñeñe Hernández por la investigación de la muerte o el asesinato del hijo del sastre. Pero estas últimas dos grabaciones que escuchamos salieron de una interceptación que estaba haciendo no estaba haciendo la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia al teléfono de la Calla Daza, en el proceso que adelantan contra Uribe por manipulación de testigos. Camila, los investigadores que estaban justamente estudiando estas conversaciones que había tenido la ex asesora de Uribe con el polémico abogado Diego Cadena, pues se toparon con estos audios que hablan de una presunta financiación de la campaña por parte de extranjeros. Es que según lo que estamos escuchando, Valeria y Camila, pues es que la Calla Daza sí era parte de la campaña de Duque, pero además estaba al tanto de todos esos temas de donaciones y de dineros. Lo difícil, después de ver las fotografías, sobre todo las del Ñeñe en la posición del presidente Duque, es creer que nadie lo conocía, que solamente es un fanfarrón, un hablador. Todo esto es muy preocupante, Camila, y Valeria, porque el Ñeñe, pues está quedando muy claro, pues era un narcotraficante. Así es, Hugo Mario, y pues ahora la otra parte y la otra arista de esta historia y lo que es interesante es mirar qué es lo que ha pasado con estas investigaciones en la Fiscalía. Camila y Hugo Mario, recordemos pues que el fiscal Barbosa decidió pedir una orden de captura contra los investigadores de Policía Judicial que estaban interceptando el celular del Ñeñe Hernández en el proceso pues por el homicidio del hijo del sastre. Pero sabe que, hablando de esto, Camila, escuchemos al abogado del sastre, el señor del Río, explicándonos un poco por qué esta actuación de la Fiscalía pues es un poco dudosa. Y es desastroso fundamentalmente porque lo que quieren hacer es deslegitimar una investigación rigurosa que se ha hecho durante muchos años. Entonces, han cogido el foco de atención que es los delitos electorales, la entrada de dineros a la campaña del presidente Duque, y están tratando de deslegitimar esa prueba con base en unos eventos accesorios con la finalidad de contaminarla. Pero mire, Camila, esto sí es muy grave porque si existe la intención de decir que todas las interceptaciones fueron obtenidas de manera ilegal, se caería toda la investigación por la ñeñe política. Y además, no deja de causar curiosidad que mientras estos policías judiciales están presos, la Fiscalía haya permitido que Calla Daza viajara a Miami, donde se encuentra. Es que eso fue lo peor, pero además anunciándoselos, ¿no? Se les anunció a la Fiscalía que Calla Daza se iba a ir para Miami, igual allá está, Valeria. Así es, Camila, así como también pues anunció hacer una requisa pues al Centro Democrático. Pero mire, Camila, hay algo muy importante hoy, es que les tenemos una primicia de un audio que aún la opinión pública pues no conoce y que es muy importante porque reitera un punto clave, es que el Ñeñe estaba pendiente e informado de absolutamente todo lo que ocurría en la campaña, que estaban muy preocupados por no poder ganar la segunda vuelta. Este audio que vamos a escuchar, Camila, es entre la Calla Daza, el Ñeñe Hernández, les repito, es una primicia, aún no se conoce, es un audio muy íntimo y fue del 9 de junio, una semana antes de la segunda presidencial. Camila, escuchemos esa primicia. Es decir, Valeria, antes de escuchar el audio, todo lo que hemos escuchado ya ha salido publicado en otros medios de comunicación y nosotros estamos haciendo la reconstrucción de la historia para que podamos entender qué es lo que se sabe hasta el momento y por qué se habla de financiación irregular de la campaña del presidente Iván Duque. Este audio que vamos a escuchar es un audio que no se conoce, es la primera vez que lo vamos a oír. Así es, Camila, es la primera vez, es un audio, digamos, que solamente tenemos nosotros y que estamos revelándole a la opinión pública. ¿Aló? Mi amor, al fin podemos hablar. Ajá. Si estás de mal genio, ¿por qué me hablas y que ajá? Yo no soy María Mónica, ¿oíste? Bien. Ah, mi amor, cuéntame. Ah, Ñeñe, que del grado, mañana vamos a amanecir, de los grados, que nos vamos para tu casa una chicharronada amanecido, me dijeron. ¿Ya estás preparado? No, yo no estoy preparado para eso. ¿No estás preparado? ¿Qué voy a decir que voy a amanecer? No tengo ni muchacho en mi casa. Ah, si estás de regodión, bueno, pues. Ni muchacho tengo en mi casa.
tengo ni muchachos, ando buscando gente que me fueron esos hueputas que tenía ahí. ¿Y por qué se fueron? No paga, no se me el culo. ¿Ah? Por portarte tú bien, seguro. No, ahora después están arrepentidos. Entonces no hay viaje para Mañana allá. nos comemos más bien un sancocho si quieres. ¿Un sancocho a dónde? Esos sancochos de chicharrón nos comemos ahí en el bolo. Por eso, ¿y el sancocho a dónde? Mi casa. Si no tienes muchacha, entonces. Y ya, pues, ya me tiene que va a hacer vaina en la madrugada. Ya en el día ya uno contrata gente. No, pero manda a la María Mónica que organice esto, porque parece la dueña de la casa. Ah, sí, ella lo hace. Claro. No lo va a hacer. ¿Dónde andas tú? Está para las aguas. Ya de las aguas para el valle. Allá Uribe estuvo en las aguas. Sí, ya salió para el Paso, pero yo voy para Valledupar. ¿Qué tal lo de las aguas? Muy poca gente. Ah, muy poca. No habían 1.000 personas. Ah, ¿cómo? No habían 1.000 personas. Muy poca gente. La gente. Muy poca gente. ¿Cómo va a ser? Hay convocatorias y la gente no ayuda. ¿Y Guille, el senador, entonces? Eso fue un peo. Yo fui, menos mal no subió nadie, pero eso ahí hubo bochinche en la noche te cuento. ¿Cómo? Échame el cuento bien. ¿Qué pasó? Te lo tengo que echar, que no deje subir a nadie a la tarima. Ajá. Porque es que tampoco mi jefe se va a tomar foto con todo el mundo ni por el puto. Pero bueno, en este audio se ve una relación, o por lo menos por lo que se escucha, Valeria, es una relación muy cercana entre Calla Daza y el Ñeñe Hernández. Pues yo no quiero entrar a juzgar en las conversaciones, pero uno pensaría que es una relación muy íntima. Pero además se escucha al Ñeñe Hernández preguntándole a Calla Daza por dónde está el expresidente Uribe, por el senador. Y hay una preocupación, según de lo que se oye, de que no había mucha gente en los eventos de campaña y que no dejó subir a nadie a la tarima, etcétera, etcétera. Es decir, estaban hablando del tema electoral. Sí, Camila, y este audio es importante por varias cosas. Primero, pues porque muestra la cercanía entre el Ñeñe Hernández y la Calla Daza, que pues ya es un tema de interés público, porque pues es a través de esta cercanía que se pudieron cometer algunos delitos. También, Camila, es importante porque el Ñeñe le pregunta pues por Uribe y cómo le fue en Las Aguas, en un evento electoral que había, como pendiente de todo lo que hacía el presidente Uribe, y la Calla, que es que hay que recordarle a los oyentes que es que la Calla era la mano derecha, la asistente personal del presidente Uribe, pues contándole todo lo que hacía el presidente, y muy preocupados, Camila, como usted nos decía, pues por la segunda vuelta, por la falta de asistentes al evento. Entonces esto puede ser una antesala de la necesidad de comprar votos, que era lo que estábamos escuchando antes. Un tema muy importante, Camila, en el audio dicen: yo no voy a dejar que mi jefe, que es el Álvaro Uribe Vélez, pues se tome fotos con cualquiera. Una de las defensas que ha tenido el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez con respecto a las fotos que digamos, hay muchísimas en Instagram con el Ñeñe Hernández, es que ellos pues se toman fotos con cualquiera. Y acá lo que estamos viendo es que no, ellos no se toman fotos con cualquiera. Acá hay un círculo cercano que los protege, que no los protegió pues de Ñeñe Hernández en este caso. Pero ¿y entonces ahora qué? Porque es que acá estamos haciendo el recuento de lo que ha pasado con la historia del Ñeñe Hernández y la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Pero ¿qué pasa? ¿Quién investiga? ¿Va a pasar lo mismo que lo que pasó con Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos en el segundo periodo? ¿O va a pasar lo mismo que en el caso de Samper? ¿Cómo va a funcionar? Acá vemos que se repite y se repite que vemos campañas financiadas por el narcotráfico o campañas financiadas ilegalmente. Aquí, ¿quién es el que tiene que empezar a investigar y tomar decisiones en este asunto? ¿O en Colombia básicamente se financian campañas de manera irregular y nada pasa? Por eso tenemos dos invitados que yo creo que nos pueden ayudar a dilucidar ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Uno es el doctor Armando Novoa, que es abogado y exconsejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Novoa, muy buenas tardes, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Camila, Valeria, además personas de la mesa y a los oyentes de Blue Radio, buenos días. Y también nos acompaña, buenos días, doctor Novoa, Federico Restrepo. ¿Quién es Federico Restrepo? El doctor Restrepo fue gerente de la campaña de Sergio Fajardo a la alcaldía de Medellín en el año 2003. Y el doctor Restrepo nos puede ayudar también, habiendo hecho parte de una campaña, que nos cuente cómo es que se maneja ese tema de las platas en cualquier campaña política. Doctor Restrepo, bienvenido. Buenos días, o
Sí, tardes Camila, un saludo especial a Oscar, a Gonzalo, a Ana Cristina, a Valeria, gracias por la invitación. Y también les quiero contar que estuve pues muy vinculado a la última campaña presidencial de Sergio Fajardo. Claro, y por eso tan importante es su testimonio, doctor Restrepo. Pero, exmagistrado Noboa, usted que estuvo en el Consejo Nacional Electoral, escuchamos este recuento de lo que pasó, de lo que se ha conocido de la campaña del presidente Iván Duque 2018. Y uno se pregunta, bueno, entonces en Colombia se pueden financiar campañas de manera irregular y nada pasa, ¿o quién debe investigar? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? ¿Qué es lo que dice la legislación? No, por supuesto que no. Hay un repertorio de normas bastante abundante que proscriben y sancionan conductas como las que estamos oyendo supuestamente se produjeron al interior de esa campaña. Empecemos por señalar que el artículo 109 de la Constitución establece que los candidatos que violen los topes de financiación de las campañas pueden hacerse acreedores a la sanción de pérdida de la investidura cuando son candidatos a corporaciones públicas o pérdida del cargo cuando se trata de cargos uninominales como en este caso. En segundo lugar, la ley 1475 sanciona a los candidatos, a los gerentes de la campaña y a los propios partidos políticos en el evento en que se demuestre que se cometieron irregularidades del calibre como los que se están describiendo en las entrevistas que acabamos de oír. Pero mire, doctor Noboa, hay trinos que se han dado a conocer y se recuerdan del presidente Iván Duque, quien dijo en campaña, si se reconoce y si se demuestra que hay financiación irregular en mi campaña, yo responderé, porque el que tiene que responder es el candidato. ¿La legislación colombiana prevé eso? ¿Quién define al final? ¿O se puede generar que el presidente es el que termine respondiendo, el candidato termine respondiendo por las irregularidades en la financiación? Es que aquí hay conductas que son delitos penales, sancionados por el Código Penal. Infracciones electorales que están a cargo del Consejo Nacional Electoral. Violación a los topes y además reposición de los gastos por voto obtenido que se obtiene por la campaña del candidato siempre que no se hayan cometido irregularidades. El Estado ya le devolvió una cantidad de dinero, sumas astronómicas a las campañas por los gastos de campaña, pero siempre y cuando la autoridad electoral encuentre que esas informaciones corresponden con la verdad. Y la Fiscalía General de la Nación también tiene competencia para investigar los eventuales delitos. Por otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Acusaciones debe actuar de manera que hay varias competencias concurrentes y lo que se debería exigir en este momento es que haya una unidad especial de delegados de cada una de estas instituciones para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar con base en lo que estamos escuchando, que es realmente lamentable. Pero mire, yo quiero preguntarle, doctor Restrepo, usted que hizo parte de dos campañas de Sergio Fajardo, le quiero trasladar un mensaje que me escribe una persona, no voy a decir el nombre ni la campaña, que trabajó en una campaña y me dice, mire Camila, frente al tema del día de hoy, yo le digo que eso de las campañas es pura voluntad del candidato. Yo hice campaña y el candidato es el que fija las reglas. Y ahí es donde yo le pregunto a usted, porque muchas veces dicen, no, es que yo ni me había enterado. En el caso de Samper, por ejemplo, eso yo no sabía, eso fue mi gerente de campaña, esto fue el otro que hizo lo uno, que hizo lo otro. ¿Eso es factible? ¿Que el candidato no se entere, doctor Restrepo? ¿O cómo se maneja eso internamente de las campañas a la hora de la financiación? Pues Camila, no, en el caso nuestro, en todas las campañas que ha participado Sergio Fajardo, 2 a la alcaldía, 1 a la gobernación y 2 a la presidencia, él siempre ha estado enterado y no solo enterado, sino bastante sigiloso del control de la fuente de los recursos, quiénes son los aportantes, y obviamente, como decía Armando Noboa ahora, todo sujeto a la normatividad, a la reglamentación,
a la ley 1475 que mencionabas, obviamente el candidato sí ha estado, pues en el caso nuestro, porque había un comité financiero de la campaña que se reunía y permanentemente se le informaba al candidato de todos estos movimientos. Entonces, pues ese es el caso nuestro, no sé los otros casos. Además hay que decir que las 5 campañas, 4 de ellas fueron promovidas por movimientos significativos de ciudadanos. Entonces, aquí con mayor razón la responsabilidad del candidato y no sobre el partido político que respalda a los candidatos. Señor Novoa, pero mire, un poco escuchando todo este recuento, pues uno mira que pudo haber un delito, pudo haber, pues se saltaron los topes, etcétera, y vemos que la Fiscalía, pues digamos, está lenta. En la Comisión de Acusaciones hasta ahora se va a abrir una investigación. El Consejo Nacional Electoral, pues no se ha pronunciado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque parece que todas las instituciones tienen capacidad para investigar, pero ninguna lo hace. Ya lo vimos en otras campañas con Odebrecht, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Por qué nunca nada funciona con respecto a los delitos electorales? Bueno, porque es que en buena medida hay unos diseños institucionales completamente erráticos y equivocados. Si los partidos políticos mayoritarios en el Congreso son los que eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, estos terminan convirtiéndose en una prolongación de las mayorías del Congreso en el órgano electoral, de tal manera que es muy difícil que los miembros del Consejo Electoral adelanten una investigación como corresponde cuando se producen este tipo de situaciones. Por eso es que en distintas ocasiones, cuando vemos irregularidades como las advertidas, siempre se vuelven los ojos a los malos diseños institucionales que tenemos, y si ese órgano electoral no cambia, y no cambia para bien, para que pueda ejercer sus funciones con transparencia e independencia, pues me temo mucho que puede volver a ocurrir lo que hemos tenido en campañas presidenciales anteriores. Sí, yo le quisiera preguntar al doctor Federico Restrepo sobre el proceso de hacerle seguimiento a la legalidad de los ingresos de los donantes de las campañas. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Y qué tan difícil es en Colombia, donde hay tanta opacidad, sobre todo en los ilegales, opacidad en cuanto a lo que declaran y donde se lava tanto dinero? Sí. Ana Cristina, mira, en el caso particular nuestro, pues había 4 fuentes, digamos, básicas de financiación. Una, recursos financieros, o sea, créditos bancarios. Otra, aportes en especie. Esto es, por ejemplo, en las campañas se dona mucho en vallas publicitarias, en publicidad, en transporte, que se utiliza mucho en eso, en las campañas. Nosotros habilitamos una modalidad que también fue utilizada por otra campaña, que es la donaciones a través de una página web de internet, con un operador pues reconocido, con contacto directo con el banco, que a su vez hacía el seguimiento preciso de que las personas que estuviesen donando lo estuviesen, pues no estuvieran circunscritas en procesos, digamos, delictuosos o de narcotráfico, o sea, que pasaran los filtros de lo que se denomina el SARLAF. Sí. Y estaban los aportes del partido, que en este caso en el año 2018 era el Partido Verde, que le hacía a su candidato Sergio Fajardo. Nosotros no recibimos donaciones externas o adicionales de ninguna otra parte. De hecho, los recursos que obtuvimos fueron inferiores al 50% de los topes electorales. Sí. Y uno sí notaba indudablemente que había otras campañas absolutamente desbordadas en términos de publicidad y de muchas otras cosas, particularmente en redes sociales, etcétera, con publicidades pues en ese tipo de medios, y pues a nosotros no nos daban las cuentas, pero bueno, siempre fieles a los principios
que rigen todo este proceso de las campañas y que ha regido, digamos, la personalidad del candidato, Sergio Fajardo en este caso, pues muy estrictos en el cumplimiento de las leyes, y básicamente a través de formularios que se llenaban donde se decía expresamente quién era la persona que donaba y cuál era el origen de sus fondos, así controlábamos nosotros los ingresos. No recibimos nunca paquetes, ni billetes, ni sobres con donaciones en efectivo. A propósito de lo que está contando el doctor Restrepo, yo le pregunto al doctor Noboa el tema de los topes y el tema del control. ¿Por qué creo yo, doctor Noboa, que hay una especie de zona gris o de atajo que es el que está permitiendo la violación de los topes constantemente? Pasó en la campaña de Samper con el 8.000, pasó con Santos en el Odebrecht y puede pasar ahora en el caso del presidente Duque. El control se ejerce, doctor Noboa, sobre la campaña, sobre el candidato, pero no sobre el partido político. Y mucha plata ingresa al partido político sobre el cual no se tiene el control, pero sí sobre la campaña. ¿Por qué no se modifica esa parte y se controla también los dineros que ingresan a los partidos políticos, doctor Noboa? Sí, en la legislación electoral desafortunadamente hay una zona gris, como usted advierte. Entonces hay un gerente de la campaña presidencial que responde con el candidato y su equipo respectivo por la financiación de las mismas. Y a esa gerencia centralizada que debe tener un manejo centralizado a través de una cuenta única bancaria deben ingresar todos los recursos. Pero como la ley no dice expresamente que los partidos tienen la misma restricción que los particulares para hacer donaciones o ingresar recursos a la campaña del candidato presidencial, entonces desde el año 2014 encontramos la práctica de que se terceriza el ingreso de recursos no declarados en las campañas ni a través de su gerencia, a través de los partidos. Imagínense que el portal La Silla Vacía hoy tiene una nota diciendo que a la contabilidad del Centro Democrático en el año 2018 ingresaron alrededor de 27.000 millones de pesos en el año electoral. Entonces, esto podría estar confirmando de que hay una manera para eludir esos controles, repito, ingresando dineros a través del partido político. En el año 2014 se hizo con la campaña del presidente Santos a través de el Partido Liberal. Se tercerizan esos dineros, no ingresan a la cuenta única que maneja la gerencia, sino que se irrigan regionalmente. Entonces la respuesta de los gerentes no es el caso, por supuesto, del doctor Federico Restrepo, que cede su honorabilidad y de su transparencia en este tipo de manejos. Las gerencias de las campañas dicen, no, es que si ingresaron dinero fue a nuestras espaldas y nosotros no podemos responder por eso. Y ahí es donde yo le pregunto al doctor Restrepo, y ya para redondear de lo que usted dice, doctor Noboa, ¿el gerente siempre sabe o no? Que por eso me parece valiosa su participación en esta discusión hoy aquí en Mañanas Blue. ¿El gerente no puede hacerse el de la vista gorda y decir, yo aquí no sabía esa plata por dónde entró, o sí? Camila, no, el gerente tiene que estar y debe estar enterado. En el caso nuestro, pues como lo decía ahora, la gerencia de la campaña tiene, digamos, a su cargo un auditor que audita perfectamente todas las cuentas, tanto lo que llega como lo que entra como lo que se gasta, una revisoría fiscal, un tesorero, un contador y un coordinador de todas las regiones para justamente tener un control de todo eso. Entonces el gerente, claro que está enterado permanentemente y debe estarlo permanentemente de todos los movimientos de los aportes de la campaña, indudablemente. Pues es Federico Restrepo, gerente de la campaña de Sergio Fajardo en el 2018 y en el 2003 a la alcaldía de Medellín, y el doctor Armando Noboa, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. A ustedes dos, mil gracias por haber escuchado esta narrativa que queríamos darle a los oyentes para entender un tema que a veces parece confuso, y que ustedes nos dieran, doctor Noboa y doctor Federico Restrepo, la claridad de las implicaciones jurídicas que esto puede tener. A los dos, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
A ustedes, Camila, a todos los oyentes y muy amables por la invitación. Gracias por la invitación. A ustedes, 2000 gracias. A ustedes, los oyentes que estuvieron conectados con nosotros a través de Facebook Live, a través de la página de blurradio.com y, por supuesto, a través de todas las emisoras en las diferentes ciudades del país. Gracias por acompañarnos y esperamos que este recuento que hicimos de la ñeñe política, de la financiación de la campaña del presidente Iván Duque, les haya ayudado a ustedes a entender de qué hablamos cuando nos referimos a la ñeñe política, de qué se trata, qué es lo que se ha publicado y qué es lo que se está discutiendo y hoy investigando en la Fiscalía. Es la 1:00 p.m. en punto. Mil gracias por habernos acompañado. Llegan mis compañeros de Meridiano Blue. Mañana viernes nos encontramos nuevamente a las 10:30 de la mañana aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.